Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy es Halloween, es 31 de octubre. Y pues como es un día especial, obviamente porque es uno de mis días favoritos, vamos a platicar el día de hoy acerca de algo que pues tiene que ver con el día, porque hoy es Noche de Brujas y todos sabemos lo que son y quiénes son las brujas. Y eso que se escucha acá atrás que está arañando es la gatita Nina. Pero bueno, no sé si se escucha en el audio, pero hay una gatita que está arañando la puerta. El día de hoy vamos a hablar acerca de las brujas y su relación básicamente con la Edad Media, por qué se decía que muchas mujeres eran brujas, pero también sobre todo porque vamos a relacionar a las brujas con un hongo en especial que se llama Claviceps purpurea. Y para empezar, hay que conocer, pues, qué es este hongo o por qué hay esta relación de este hongo con las brujas. Bueno, si quieren saberlo, pues los invito a que se queden a escuchar la siguiente plática clase del día de hoy por especial de Halloween. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es la brujería? O cómo hemos llegado aquí a este momento a decir, bueno, vamos a hablar de brujería. Pues la brujería, básicamente, según la literatura, es un conjunto de creencias, conocimientos y prácticas, sobre todo, que tienen actividades y atributos a ciertas personas, llamadas brujas o brujos en masculino, con ciertos dotes mágicos o habilidades mágicas. Cabe resaltar que las brujas siempre han existido, siempre hemos existido, y no es en sí como una cosa mala, vamos a llamarlo así, aunque claro, hay diferentes corrientes en la brujería, pero obviamente ahorita no estamos en un canal donde vayamos a abordar profundamente lo que es la brujería. Hay canales donde lo abordan y son muy buenos. Alana en España tiene un canal de brujería y ella es la más indicada en este caso porque su canal es 100% a lo que es la brujería. Pero bueno, dando como un pequeño preámbulo en este caso, pues la brujería se empezó a hacer popular en la última década, en el último siglo, por la aparición de diferentes religiones o neoreligiones paganas, en este caso, que retomaban las costumbres originales, sobre todo, de las cuales nació el cristianismo, porque cabe resaltar que el cristianismo tiene muy poco tiempo en relación a las tradiciones paganas originales que se hacían básicamente en, en culturas como los celtas, los griegos, inclusive también aquí en México, tienen ciertos conocimientos y ciertas tradiciones que pues básicamente son brujería, pero la brujería va cambiando de un lugar a otro. Ahora, dicho esto, obviamente hay diferentes términos que hay que conocer. En este caso, la hechicería, conjuros, ritos, conocimientos, poderes sobrenaturales. Hay muchas cosas que engloban la brujería. La brujería fue muy popular y fue algo de alguna forma muy importante en la Edad Media, porque fue en el momento en el que se le echaba la culpa básicamente a todo lo que no podían explicar y que hoy en día tenemos una explicación científica y básicamente de por qué en este caso ocurrían este tipo de cosas. Y por cosas me refiero a inclusive enfermedades que son de las que vamos a hablar el día de hoy con este hongo que es el Claviceps purpurea. Ahora, pues la magia básicamente es otro término que hay que conocer. La magia es el arte o una ciencia oculta que pretende producir valiéndose de ciertos actos, palabras, rituales o intenciones, incluso de seres, de entes, algún resultado contrario a lo que dictaría una ley natural. Básicamente es influir el rumbo de las cosas con alguna intervención, vamos a decirlo, por conjuro, por algo más. O sea, así que básicamente eh, por ayuda de un ser superior, vamos a llamarlo así. En este caso, realmente la hechicería es más como la práctica o el conjunto de conocimientos y poderes sobrenaturales que se usan con la intención de ayudar o de hacer daño. Entonces, la brujería, básicamente como concepto, es un conjunto de conocimientos y creencias, prácticas también, que se hacen, o en este caso, las llevan a cabo personas
que se dedican básicamente a la magia o a la hechicería, que son dos cosas muy diferentes, vamos a llamarlo así. Hay magia en todos lados, para mí, desde mi punto de vista. Hay magia que podemos encontrar hasta simplemente en escuchar las hojas de los árboles caer, en la naturaleza por sí sola es mágica. Entonces, tiene muchos atributos, incluso curativos, la propia naturaleza. Así que realmente la magia no es algo que esté tan desligada de nuestro día a día. Ahora sí que hay personas que la utilizan más y hay personas que pues tienen una conexión más profunda pues con ellas. Obviamente hay diferentes rumbos en la magia o en este caso en las brujas. Se ha escuchado por años y han visto muchas series de televisión mencionan a las brujas satánicas, que pues también es una corriente de la brujería. Hay corrientes como la Wicca, que es un poquito diferente, bueno, es muy diferente. Inclusive diosas que son prácticamente las diosas de las brujas, alabada Hécate. Y pues tenemos también obviamente escritos que son ya básicamente históricos como el Malleus Maleficarum, que pues en sí este libro es muy antiguo porque es del año 1400 y algo, donde básicamente se describe las torturas o los castigos que se les daban a las mujeres, principalmente mujeres, acabe de resaltar eso, que eran acusadas de brujería. Ahora, en el siglo básicamente 17 es un periodo de gran caza para las brujas en Europa. También en Salem, en este caso en el año 1400 y algo, que es donde se escribió, o la época por donde se escribió el Malleus Maleficarum, pues fue muy importante porque ahí también se dio mucha caza a las brujas. Cualquier cosa que una mujer, o en este caso una persona, hiciera y que no fuera como del conocimiento o del entendimiento de los alrededores, o incluso que se saliera poquito de la tradición cristiana, ya era acusado de brujería. Incluso acontecimientos que a lo mejor ni siquiera tenían que ver con, en este caso, a la persona, una persona que a lo mejor pudiera interesarse en leer, ser zurda, incluso, ya era acusada de bruja. Entonces, es una época muy peligrosa, fue una época terrible para las personas, en este caso, que practicaban la herbolaria, que practicaban, en este caso, otro tipo de conocimientos. Pero aquí fue un periodo muy importante porque durante la Edad Media y hasta inclusive todavía el siglo XX empezaron a aparecer muchas epidemias, sobre todo de intoxicación por un hongo llamado cornezuelo. El cornezuelo, que es como comúnmente se conoce al hongo Claviceps purpurea, es un hongo parásito que básicamente parasita el gineceo, que es la estructura femenina, en este caso de la planta, pero este hongo tiene una particularidad, parasita principalmente plantas de tipo gramínea, es decir, pastos. Básicamente los pastos son el lugar donde, o las plantas, mejor dicho, donde parasita este hongo. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, muchos de los alimentos del cereal o los cereales que consumimos son gramíneas. En este caso, en Europa, el trigo era el principal alimento, la principal planta que básicamente el hongo podía parasitar. Y este hongo lo que hace es que de alguna forma en su ciclo de vida, como todos los hongos, se reproducen por esporas. Estas esporas, porque este es un hongo de la clase Ascomyceta, ahorita vamos a ver la clasificación, a través del viento e inclusive de polinizadores, la espora llega a lo que es el gineceo. En el gineceo empieza a crecer como en forma de micelio y empieza a destruir toda la estructura femenina básicamente de la planta. El gineceo es donde generalmente se forman las semillas de las plantas. Entonces, aquí básicamente el hongo ocupa ese lugar, destruye el gineceo y empieza a desarrollar lo que es el micelio, que es la forma, digamos, de las múltiples hifas, que son la estructura ya, digamos, real del hongo. Cuando esto ocurre, el hongo empieza a crecer y empieza a formar también sus propias estructuras reproductoras que posteriormente salen en forma de esta estructura parece como un dedo morado, pero en realidad ya es una estructura reproductiva que es la del hongo. De esta manera, cuando en este caso las personas utilizaban el trigo, pues molían el trigo con todo y el hongo.
Y la característica de este hongo en particular es que tiene unas 3 toxinas de importancia médica, que son las que causan básicamente una enfermedad que se conoce hoy en día como ergotismo, y en aquel momento se le acuñó el término de fuego de San Antonio. Pero eso es básicamente lo que la importancia de las brujas y este hongo, porque muchos de los síntomas que causaban esta intoxicación por las micotoxinas de este hongo, y cabe resaltar que ya hay un video en mi canal hablando de qué son las micotoxinas y de las estructuras o de las generalidades de los hongos, por si quieren ir a verlo. Pero en sí, estas toxinas del hongo contaminaban lo que era el trigo. Y las micotoxinas son toxinas que básicamente no podemos deshacer, no podemos destruir, no podemos eliminar de ninguna forma, ni siquiera con cocción adecuada, con tratamientos químicos, o sea, pues ahí agregamos más toxinas. Entonces, estas micotoxinas de alguna forma podían pasar a los animales también se morían, de hecho vamos a hablar más adelante de qué pasa con los animales, y inclusive si tú te comías la carne de ese animal que se moría, también tú te intoxicabas, entonces era como una cadenita en la cual los síntomas que llegaban a presentar las personas durante la Edad Media, pues eran síntomas que se les asociaba mucho a brujerías o a maldiciones, pero hoy en día sabemos pues que no es así, que la culpa la tenía básicamente pues este hongo. Y pues no tanto el hongo, porque pues en sí el hongo pues es un ser pues que está cumpliendo su ciclo de vida, simplemente se desconocía que el hongo podía causar esto. Ahora, este hongo básicamente tiene una forma de cuerno, por eso se llama cornezuelo también de forma vulgar, llega a medir de 2 a 30 milímetros y es de color negro púrpura en el interior y en el exterior y blanco en el interior. Ahora, filogenéticamente hablando, hasta donde sabemos y donde me quedé yo, porque no estoy muy actualizada en la cuestión de la filogenia, pero es un hongo ascomicota. Tenemos que pertenece a la familia de los Clavipseraes y pues su género es Claviceps y la especie Claviceps purpurea. Los ascomicotas son el orden, o en este caso la división de hongos más grande que existe. Ahí encontramos casi todos los hongos que conocemos. Pero bueno, en este caso la importancia de este hongo es que contenía toxinas como puede ser la ergolina, la ergocristina, la ergometrina, que es una muy importante que hoy en día se usa de forma médica. Tenemos la ergotamina, la ergocriptina y todas estas sustancias tienen un amplio espectro de acción en el cuerpo, pero principalmente los efectos que se van a ver con este hongo y con estas toxinas son efectos vasoconstrictores a nivel circulatorio o también a efectos neurológicos o de neurotransmisión, que van a causar básicamente efectos de tipo alucinatorio. Ahora, los escleróticos o los esclerosios, mejor dicho, son ricos en alcaloides. Todas estas toxinas son alcaloides vasoconstrictoras. Inclusive, uno de estos compuestos, que es como la ergotamina, son muy parecidos al LSD. Entonces, todo el mundo sabe que el LSD es una droga, es un ácido que produce alucinaciones en la persona que las consume. Entonces, ahora imagínense estar consumiendo esta toxina de forma crónica, porque obviamente, como les comentaba al inicio, esta toxina no se eliminaba, no se elimina con la cocción y el trigo obviamente se molía y pues se usaba para hacer pan, para hacer otro tipo de alimentos, que inclusive también podía ser como para alimentar al ganado. Entonces, había una intoxicación y por eso se daban epidemias a diestra y siniestra, inclusive sobre todo en las épocas de este tipo que son ya otoñales de octubre, noviembre, diciembre, que son básicamente las épocas ya de frío, de las últimas cosechas. Entonces, pues todo se asociaba mucho a la brujería porque de alguna forma las brujas siempre han sido asociadas a estas fechas. Obviamente las brujas tenemos un calendario solar por el cual nos vamos guiando y principalmente estas son las fechas más representativas de ese calendario. También eran las fechas en las que pues ya no se podía cultivar nada, precisamente porque venía el invierno y pues la tierra pues ya era como su periodo de descanso básicamente.
Entonces lo que quedaba para comer eran este tipo de cosechas contaminadas y pues aquí era donde venía el problema. Ahora, su aspecto, el aspecto de este hongo va a recordar como un pequeño clavo, que básicamente, pues en sí, por eso también se llama cornezuelo, y pues de alguna forma el ciclo de vida implica siempre que sea un hongo parásito. A diferencia de otro hongo parásito que sí podemos comer, que es el huitlacoche y que sabe muy rico, este hongo es un hongo realmente problema porque contamina un alimento y básicamente ese alimento ya no se puede usar, tiene que tirar, tiene que desechar, incinerar, etcétera. Ahora, ¿qué pasaba en la Edad Media? Las infestaciones de este hongo causaban una gran reducción en la producción de los alimentos, bajaban la cantidad de grano y pues como era un hongo que también contaminaba todo lo que tenía que ver con gramíneas, podía contaminar otro tipo de plantas como el heno. El heno se usaba para alimentar animales y como les mencioné, las toxinas también afectan a los animales. De hecho, hoy en día todavía hay casos de ergotismo en medicina veterinaria donde se observan las mismas sintomatologías clínicas de humanos, pero en animales que se alimentan con este heno o estas plantas contaminadas. Ahora, aquí principalmente la epidemia asoló a Europa en la Edad Media principalmente, porque pues la Edad Media también no fue una edad donde se conociera mucho acerca de la parte científica de la biología. Era una edad donde había mucha ignorancia en muchos sentidos y en muchos temas importantes. Todo se asociaba a respuestas mágico-religiosas, se le echaba la culpa a las brujas, era una edad en la que se casaba a las personas que eran diferentes, y pues en este caso también vamos a decir que no había este conocimiento del hongo. Aquí el fuego de San Antonio era fue y es todavía una infección, en este caso no es una infección, es una intoxicación, mejor dicho, por la micotoxina, en este caso del hongo. Aquí, ahora, el ergotismo es el nombre de la enfermedad que se da a este tipo de condición, donde te intoxicas por la toxina del hongo. Es una enfermedad provocada por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas que son producidos por el Claviceps purpurea. Principalmente, la sustancia que provoca los síntomas de este tipo de condición es el ergot, la ergotamina, y que hoy en día, como mencioné, tiene también ya ciertos usos médicos. Incluso ya se ha utilizado este compuesto para crear medicamentos que voy a mencionar más adelante. Los alimentos que comúnmente se van a ver afectados en este caso van a ser para nosotros la avena, el trigo, la cebada y todos los alimentos derivados de pastos, de gramíneas. Ahora, los efectos, en este caso, al consumir las toxinas en las personas, en la Edad Media se veían como alucinaciones. Muchas personas, hay una película que inclusive habla sobre esto, o que se ve un poquito reflejado un poco de esta parte de las alucinaciones, que es la película de la bruja. Está en Netflix, por si quieren ir a verla, o en Max, no me acuerdo. Pero ahí, por ejemplo, vemos escenas donde los colonos que llegan a América están consumiendo cosechas donde están contaminadas por el hongo. Y aquí también vemos como en algunas escenas las personas alucinan, o sobre todo la señora de esta familia, alucina cómo ve a sus hijos muertos. Entonces, esto también era algo muy frecuente en la parte de la Edad Media y que pues hoy en día también pasa. Ahora, obviamente, las alucinaciones hoy en día ya las podemos explicar, les podemos buscar un origen médico y un origen científico de por qué se están dando, qué es lo que está causando que esta persona esté alucinando, porque obviamente también una persona con fiebre alta alucina, pero en aquel momento pues se le atribuía básicamente a las brujas, a la brujería. Provoca convulsiones y contracciones de tipo arterial. Aquí es una de las características más importantes de la clínica por esta intoxicación, porque la toxina del hongo lo que va a provocar es que las arterias se contraigan, se estenosen. Ahora, bueno,
Básicamente, lo que hacía esta toxina era contraer, o es lo que hace, mejor dicho, contraer lo que son las arterias en este caso, y esto evita o provoca lo que es una isquemia en las extremidades principalmente. Al haber una isquemia, llega pues muy poca sangre y las extremidades básicamente empiezan, o los tejidos de las extremidades empiezan a morir por falta de oxigenación y de circulación sanguínea. Esto provoca a su vez una condición que es la llamada gangrena seca, donde básicamente el miembro o los miembros empiezan a podrirse y se desprenden en este caso del cuerpo de la persona. Esto era algo muy común y es algo que pasaba en la Edad Media cuando se intoxicaban estas personas. Y pues obviamente esto se atribuía a ahora sí que a una maldición por la parte de las brujas. Pero hoy en día sabemos que es por la intoxicación de este hongo. Ahora, la gangrena seca normalmente es de las gangrenas que no, bueno, es algo malo, sí, porque finalmente es la muerte del tejido y de la extremidad, pero de todas las gangrenas creo que es la mejor porque finalmente el tejido se seca y se cae. Pero había problemas cuando, por ejemplo, se infectaba con alguna infección bacteriana, porque ahí la gangrena ya no era gangrena seca, se empezaba a llamar gangrena húmeda o inclusive gangrena gaseosa, dependiendo de qué bacteria estuviera involucrada. Y ahí la persona podía morir de una sepsis, en este caso, por tener en este caso la infección. Ahora, la enfermedad del fuego de San Antonio o el ergotismo siempre empezaba con un frío intenso y repentino, que era producto de la intoxicación, en este caso de la toxina. También básicamente porque al momento de contraer, en este caso, las arterias sí, o en este caso los capilares también, esta falta de irrigación sanguínea pues provocaba en sí que la extremidad se pusiera pues fría. Finalmente, cuando la extremidad no tiene una buena irrigación sanguínea, se pone fría. Es algo muy característico. Después se empezaba a pasar del frío a una quemazón aguda y finalmente, si muchas víctimas lograban sobrevivir, pues quedaban mutiladas, podían llegar a perder todas sus extremidades. Incluso había pacientes que sufrían intensos dolores abdominales al finalizar la muerte, en este caso de la extremidad, o podían llegar a tener este tipo de dolores durante la muerte de forma pues agónica. En las mujeres embarazadas producía abortos y esto también es algo que se le asociaba mucho a las brujas, porque a las brujas de aquel entonces se les decía que comían niños y que usaban a los niños, que maldecían a los niños. Entonces, era algo muy característico básicamente de la Edad Media. Ahora, durante la Edad Media, las intoxicaciones con ergot eran tan frecuentes que se tuvieron que crear hospitales donde los frailes, que eran pues, padres básicamente religiosos, de la Orden de San Antonio, se dedicaban a cuidar estas personas exclusivamente. ¿Y por qué? Pues porque llegaban muchos casos, llegaban muchísimos casos exactamente iguales, donde la persona empezaba a tener frío, empezaba a tener alucinaciones, convulsiones. Todo se asociaba, obviamente, como mencioné, a una explicación mágico-religiosa. Y en San Antonio, en la Orden de San Antonio, ahí llegaban esas personas. Obviamente, el control de estas epidemias fue relativamente sencillo cuando se descubrió que la ingesta del centeno contaminado por el hongo era la responsable de provocar estas condiciones y no las brujas. Ahora, la entidad, pues como ya mencioné, fue llamada Fuego de San Antonio, ya que los enfermos pues peregrinaban al santuario de San Antonio Ermitaño y aquí finalmente o una de dos, o se recuperaban o perdían las extremidades o morían. Entonces, eran los tres desenlaces que tenía básicamente la enfermedad. Incluso después de que se descubrió básicamente el origen de por qué pasaba este tipo de condición, que era por la intoxicación, pues aún así existieron más de 80 epidemias a partir del 945 después de Cristo en muchos sitios de Europa. Inclusive la última epidemia europea se registró en Francia en 1951. O sea, todavía hasta el siglo pasado, obviamente ya se sabía el origen, pero ya no se le echaba la culpa a las brujas. Pero obviamente esto era y ha sido
con una intoxicación que ha estado todavía prevalente hasta la fecha, o sea, que ha estado todavía presente hasta la fecha. Es imposible como controlar que el hongo parasite a las plantas, que es parte de su ciclo de vida, pero sí, lo que sí se puede hacer es eliminar esas cosechas que están contaminadas, o sea, eso sí se puede hacer. En este caso, la última epidemia que se dio en Francia fue porque un panadero compró harina de forma ilícita, de forma ilegal, a un precio muy bajo que pues estaba contaminada con el hongo. Y finalmente este pan que creó con esa harina fue lo que hizo el brote epidemiológico en Francia. Pero finalmente han sido epidemias que han estado en los siglos, o sea, han sido muy, muy constantemente durante básicamente 1000 años. En 1818 se descubrió que tenía que la toxina básicamente tenía una utilidad obstétrica. En 1822 se reportó que podía ser utilizada para la hemorragia posparto. Cabe resaltar que para este siglo ya se había descubierto el ergotismo y se había definido la toxina y en este caso ya se conocía básicamente lo que era el ergotismo y la ergotamina. Pero se descubrió también que precisamente porque la ergotamina, en este caso, contrae las arterias, se podía usar para una hemorragia posparto. Entonces se aisló como, digamos, el compuesto del hongo o se empezó a sintetizar de forma artificial. No estoy segura realmente cómo se hizo, pero ahora tenemos medicamentos que se utilizan como vasoconstrictores para tratar hemorragias posparto o algún tipo de hemorragia que se pudiera estar dando, básicamente porque lo que hace es contraer las arterias, o sea, evitar que siga saliendo sangre, o sea, que siga llegando circulación ahí. Entonces, insisto, hoy en día tenemos ya medicamentos, se le dio una utilidad buena a la toxina. Después, en 1950, los derivados del ergot se utilizaron como tratamiento para las cefaleas migrañosas. Esto tiene una explicación sencilla, ya que el mecanismo de acción que ya expliqué es la contracción de las arterias, evita que pues el cerebro básicamente se inflame o llegue a tener algún tipo de señalización por el dolor, para el dolor. Entonces, también se utiliza para lo que es la migraña y para las hemorragias postparto. El alcaloide principal del cornezuelo es la ergotamina y es un paralizante periférico del sistema simpático. Aquí provocaba también incluso signos muy parecidos a lo que era el tétanos, porque llegaba a tener como una cierta parálisis corporal cuando se intoxicaban con el hongo, sobre todo de forma arqueada. Entonces, también el tétanos en aquel momento era una enfermedad muy prevalente en la Edad Media y también se asociaba mucho las convulsiones a posesiones demoníacas, en este caso, brujerías, pero también ya sabemos que es provocado por una bacteria. Ya tengo una clase del tétanos exclusivamente, por si la quieren ir a ver. Ahora, la clínica. Bueno, tenemos dos tipos de clínica en el ergotismo. Tenemos una clínica aguda, que es básicamente la más peligrosa porque es mortal. Aquí empezamos con hormigueos en los miembros, tenemos vértigo, un pulso pequeño y lento, insensibilidad en las extremidades. Esto es derivado de la falta de irrigación sanguínea y de la parálisis de los nervios periféricos. Después viene un estado tetánico en el cual se paraliza completamente el nervio y empiezan los periodos de depresión, torpeza y alucinaciones. Finalmente, debido a la parálisis de los nervios, puede llegar a ocurrir una parálisis del diafragma y finalmente un paro respiratorio. La persona generalmente aquí muere por asfixia y de una forma bastante rápida. Una de las características que encontramos también es la fibrosis retroperitoneal pulmonar y las válvulas cardíacas ensanchadas en este caso. Ahora, aquí les puse la imagen de las orejas de un cerdo donde está teniendo gangrena. Estos animalitos, básicamente en medicina veterinaria, son también o pueden ser susceptibles a tener este ergotismo porque mucho del alimento que puede llegar a ellos podría estar contaminado por el hongo. Hay que recordar que el hongo también crece de forma silvestre y en algunos lugares de producción
los animales pues están pastoreando de forma libre, de forma silvestre, lo cual hace que puedan comer cualquier tipo de planta, cualquier tipo de gramínea, inclusive gramíneas que pudieran estar contaminadas de forma natural con el hongo, y esto provoca también básicamente la intoxicación en ellos. Cabe resaltar que si estos puerquitos o estas vaquitas, en este caso, se intoxican, ya no pueden servir como uso para alimento humano. O sea, los animales tienen que ser desechados porque la toxina se va a encontrar en su sistema, se va a encontrar en su cuerpo, y la carne también que consumimos o que consumiríamos de estos animales también va a tener la toxina. Entonces, no hay forma de que pudiéramos consumirlos tampoco. Es una pérdida también económica finalmente para el productor, porque es un animal que ya no se puede usar, es un animal que se pierde, y finalmente es un animal que también tiene un destino parecido al de los humanos que se intoxican. La forma crónica, esta es cuando, por ejemplo, la forma aguda se va a dar cuando tenemos una intoxicación por una alta cantidad de la toxina, por una gran cantidad, en este caso, de ergotamina. Eso provoca los síntomas de forma rápida, o sea, de alguna forma no llega a ser tan lenta como en el siguiente caso. Cuando tenemos intoxicación, pero vamos consumiendo dosis de la toxina de forma paulatina, bueno, aquí tenemos una intoxicación crónica. En la intoxicación crónica, básicamente aquí tenemos signos ya necróticos, sobre todo en las zonas más distales. Y aquí en esta imagen vamos a encontrar la razón de por qué tenemos estas necrosis. Aquí de un lado observamos cómo deberían verse las arterias, en este caso la vasculatura normal, y del otro lado vamos a encontrar cómo en esta angiografía, en esta resonancia, cómo es que se ven cuando tenemos una intoxicación por ergotamina, o en este caso por el hongo. Aquí vamos a ver que las venas, las arterias, mejor dicho, pues se contraen tanto que llegan al punto de estenosarse y evitan que la sangre llegue a los tejidos de esas zonas. Entonces, las zonas que tienen menor irrigación, pues son las zonas más alejadas del corazón, que finalmente son, por ejemplo, las orejas, las manos, los pies, la nariz. Y aquí esta falta de irrigación provoca lo que es la isquemia, y la isquemia, al provocar que no llegue oxígeno, o provoca lo que es una hipoxia. La hipoxia finalmente provoca la muerte celular por gangrena, y la gangrena empieza a básicamente matar, bueno, o avanzar dependiendo hasta dónde llegue la contracción de la irrigación. Finalmente, esta gangrena, si avanza hasta hasta la parte final, hace que los miembros o las partes necrosadas o gangrenadas pues se mueran y se desprendan completamente. Aquí estas partes más distales se van a poner de color como azul, y finalmente van a pasar a una tonalidad negra, que es cuando el tejido básicamente ya está muerto. En sí, de alguna forma, y para explicarlo más fríamente, el tejido se muere mientras la persona está viva. Ahora, en los animales, básicamente encontramos que también van a existir pues, pérdidas, en este caso, en la ganancia de masa muscular. Vamos a encontrar que esta condición en los ganaderos es más, bueno, en los animales de producción, se va a observar más comúnmente en producciones durante la época de invierno o de frío, mejor dicho. Vamos a encontrar necrosis en zonas muy distales, como la cola de los animales, en las orejas. En las vacas vamos a encontrar también que disminuye la producción láctea, porque hay que recordar que la ubre es una zona muy irrigada por los vasos sanguíneos. Entonces, obviamente, si hay una vasoconstricción, pues la sangre no llega, y pues tampoco hay forma de que sea estimulada por la prolactina, que es en este caso la hormona productora de leche. Tenemos abortos, que finalmente, si recuerden que la placenta de los animales y humanos está conectada con las arterias y los vasos del útero. Si estas arterias, estos vasos del útero se contraen, pues de alguna forma es como, bueno, es interrumpir el flujo de sangre que le está llegando al feto, y finalmente, pues se muere. O sea, es básicamente cortar la fuente de alimento, la fuente de oxígeno, la fuente de respiración
de este animal o de esta persona. También vamos a ver actitudes o comportamientos muy característicos o inclusive también extraños dependiendo de la zona o de qué tan conocida sea la intoxicación en el lugar. Como por ejemplo, podemos encontrar que hay algunos animales que empiezan a correr por todo el corral, empiezan a dar brincos, empiezan como a ponerse muy hiperactivos y luego se calman. Eso es una señal también de que algo no está muy bien. Y podría ser también si tenemos todos los antecedentes de que se alimentan de forma libre, de que se alimentan de gramíneas silvestres o inclusive de que el alimento no sea de una procedencia muy buena, pues podríamos también sospechar por alguna intoxicación. Ahora, en bovinos es muy común que empecemos a ver temblores musculares, vamos a ver vértigo, vamos a ver incoordinación. Esto es muy común porque principalmente, como dije, las zonas que se ven más afectadas pues son las patas, en este caso las zonas más distales, las más alejadas del corazón. Si tenemos esta parte, obviamente el animal va a empezar y hay que recordar también que el ergotismo también afecta al sistema nervioso periférico o los nervios. Entonces, el animal, la vaca, va a empezar a tener como claudicaciones, o va a empezar a caminar de forma muy coja, vamos a llamarlo así. Después, en 24 horas de ingerir el tóxico o el alimento contaminado, podríamos también inclusive pasar a una etapa crónica, donde el bovino va a empezar a manifestar estos síntomas de 10 a 30 días después de haber ingerido el alimento. En el caso de que fuera una intoxicación de forma aguda en los bovinos, vamos a ver que es muy común encontrarlo principalmente bueno, como le mencioné hace un momento, estos bovinos, caballos, ovejas o en este caso rumiantes que se van a alimentar de hojas, de pastos de heno, pueden iniciar corridas muy violentas, dar saltos, caer de forma extenuante y de repente tener los miembros rígidos y tener como opistótonos, que son como pequeñas. Los opistótonos van a ser como, es como bueno, estos animales que van a tener opistótonos se refiere a que pueden llegar a contraerse o mantenerse contraídos en alguna posición anormal. Un ejemplo de un opistótono sería la contracción típica que tienen las personas con tétanos cuando se arquean la espalda y quedan así como todas tiesas. Ese es un opistótono. Entonces, en animales también se puede llegar a ver esto. Que, ojo, es una característica que hay que tener en cuenta para descartar también posiblemente tétanos. El diagnóstico diferencial del ergotismo requiere una alta sospecha clínica y un alto conocimiento de la enfermedad, de la zona, de los animales, porque es una patología realmente extraña. O sea, es una patología que no es tan común diagnosticar o que no es de las primeras que se tienen como en mente para poder hacer un diagnóstico, pero podemos tener diagnósticos diferenciales como la enfermedad aterosclerosa oclusiva, enfermedad tromboembólica, las arteritis, las arteritis, las displasias fibromusculares, el tétanos, inclusive en humanos y en personas, y pues eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Existen estudios o básicamente herramientas que nos pueden ayudar a ver el daño de la toxina, como una ecografía Doppler, la arteriografía, que es para ver qué tanto está el flujo o qué también está el flujo de las arterias, en este caso del sistema circulatorio. Podemos tener exámenes de tipo toxicológico, aunque son un poco más caros y también inclusive en algunas ocasiones, a pesar de que se haga correctamente, puede que no se encuentre la toxina ya. Sin embargo, los efectos ahí están. Y finalmente es una condición que también podemos identificar en los alimentos. O sea, siempre hay que sospechar de alimentos, en este caso cuando vemos algún tipo de características de intoxicación, intoxicación de lo que sea, porque finalmente el ergotismo va a ser una intoxicación alimentaria. O sea, hay que recordar que el ergot, en este caso la toxina o el hongo, pues contamina los alimentos, el pan de nosotros, el trigo en este caso, la harina, el heno de los animales, es una intoxicación alimentaria. Entonces, el hecho de analizar los alimentos también nos ayuda a corroborar nuestras sospechas.
Hay que sospechar sobre todo de esta condición cuando son épocas de frío, donde se van a exacerbar más los casos y donde va a aparecer principalmente el hongo. Puede aparecer también en época de lluvias, en primavera, pero se exacerba más en el frío, la época de frío. Finalmente, una triste noticia es que no hay un antídoto para la ergotamina, en este caso para la intoxicación por cornezuelo, pero se puede tratar lo que son los síntomas o todo lo que provoca en este caso el hongo. Se puede tratarlo con la vasoconstricción con una reperfusión tisular, se pueden aplicar tromboprofilaxis, fármacos dilatadores, se puede también inclusive dar tratamiento o fármacos para evitar que se formen trombos, como la heparina, en este caso de bajo peso molecular, que es algo muy importante, evitar la formación de trombos. En el caso de los animales, ¿qué podemos hacer si detectamos este tipo de intoxicación o de síntomas? Pues los animales con una cojera moderada o con una claudicación moderada, podemos hacer una separación del tejido que ya consideremos y que evaluemos que está muerto, generalmente por encima del casco. Si no afecta toda la extremidad y la extensión del daño no es mucha, pueden recuperarse gradualmente en las siguientes 6 semanas. Sin embargo, animales con gangrena o animales que ya tengan múltiples extremidades afectadas o con diferentes, básicamente, signos nerviosos, deben eutanasiarse. Cabe resaltar que estos animales ya no son para consumo humano. O sea, a pesar de que se recuperen, ya no se pueden llegar a consumir, precisamente porque les comentaba que la toxina ya no se elimina pues del cuerpo, queda pues ahí. Entonces, esto es básicamente por si la persona tiene algún apego con el animal o no quiere perder como el animal, pues esto es lo que podría hacerse, pero el animal ya no, si es un animal de producción como un cerdo o una vaquita, pues ya no se puede consumir, ya no es un animal que pueda usarse para, ahora sí que para alimentación humana. Este, es muy importante conocer que muchas de las cosas que pasaban en la Edad Media, pues ya tenemos explicación para ello. Y este tema en particular, que es el ergotismo, quería platicarlo. No tanto dar una clase, porque pues, o sea, es Halloween y ¿quién quiere tomar clases en Halloween? Bueno, yo, ajá. Pero básicamente es porque me interesó el tema y tengo muchos otros temas que voy a hablar en días próximos. O sea, estoy muy ocupada realmente, pero bueno, este tema es un tema muy padre porque pues, te explica mucho acerca de el contexto de todo lo que pasaba, o te da respuesta, mejor dicho, al contexto de lo que pasaba en la Edad Media. Y pues hoy es una noche importante porque es noche de brujas, es noche de Halloween, es la noche de Samhain, dependiendo de cómo la conozcan en sus lugares. Y pues es un tema que está ad hoc al día. Entonces, espero les haya gustado esta breve plática acerca de las brujas y el ergotismo. Y pues espero en próximos videos me acompañen a descubrir más curiosidades que pasan alrededor del mundo. Por lo pronto les deseo un feliz Halloween. Espero se la pasen pidiendo dulces en una fiesta o se la pasen en este caso asustando o viendo películas de terror, que a mí me encanta. Y finalmente nos vemos en otro próximo video. Cuídense y pues hasta la próxima. Feliz Halloween.